Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Desafío Tierra, un espacio para profundizar en las diversas temáticas medioambientales y descubrir aquellas acciones que nos pueden ayudar a transitar hacia un planeta más sustentable en medio de esta crisis climática. El día de hoy vamos a profundizar sobre la importancia de un servicio de biodiversidad y áreas protegidas. También tendremos una interesante conversación respecto a la tecnología satelital y cómo esta nos puede ayudar a monitorear diversos procesos climáticos. También podremos conocer qué piensan los candidatos constituyentes sobre la transparencia de información ambiental. Esto y mucho más en Desafío Tierra. Bienvenidos. Más de 100 comunas de todo el país están con graves índices de escasez hídrica, un claro ejemplo de cómo avanza la sequía en nuestro país. En la siguiente nota vamos a revisar cuál es la situación en las zonas más complejas. Veamos. Nuestro gran problema es obviamente el agua. A nosotros nos trae la municipalidad una vez a la semana por medio de camión aljibe. Este verano ha sido una sequía enorme, no solo acá en Huillinco, Osorno, sino en toda la región. Karena y Gladys viven en la zona rural en el sector de la costa en Osorno. La situación es crítica y la escasez hídrica se ha sentido con más fuerza este año. Tengo una vertiente que gracias a Dios no falla o no fallaba, pero te voy a decir que este año se ha secado en 2 ocasiones. Priorizan el consumo humano, pero los animales y la siembra han sufrido. De hecho, han perdido algunas de ellas. Camiones aljibes los ayudan, pero aún así no es suficiente. Y este ha sido, yo diría, uno de los años más secos que hemos tenido. Se ha prolongado, yo diría, más allá del tiempo que habíamos tenido, un antecedente antiguo que hace como 5 años hubo una sequía bastante acentuada. La situación en San Juan de la Costa no es la única compleja. El pasado 5 de abril se declaró como zona de escasez hídrica a todas las comunas de las provincias de Osorno, Yanquihue y Chiloé, en la región de los lagos. Lo que hemos visto es que en distintos lugares se produce que se cumple alguno de estos requisitos los primeros 2. O haya habido una caída en la lluvia muy importante, o bien se ha producido al mismo tiempo o por separado una caída en los caudales muy relevante. Lo que puede producir algunos problemas de agua potable en las zonas rurales, en un territorio en donde la agricultura depende netamente de las lluvias y en el que no se cuenta con grandes infraestructuras como embalses o canales de regadíos. Que estamos casi cercanos al 70% de déficit, de acuerdo a la Dirección General de Agua. Estamos ayudando y haciendo los apoyos necesarios a cerca de 1.500 familias, ¿no? Un total aproximado de 5.000 personas, pero la verdad es que los recursos no nos alcanzan para tanto. Hemos instalado pozos profundos, en el último momento hemos instalado 4, y el 5.º que hoy día se está construyendo en el sector de Peulla. En el país hay en total 104 comunas bajo decreto de escasez hídrica en Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la Metropolitana y Los Lagos, poco más del 18% del territorio nacional. Pero la niña también tiene un efecto importante sobre las precipitaciones. En el extremo sur del país, la niña se asocia a bajas precipitaciones. Ese es el caso de la Patagonia, donde las precipitaciones han estado significativamente bajo el promedio histórico. Los expertos indican que la niña se está debilitando, pero en esta ocasión tiene a parte del sur del país sufriendo sus consecuencias. Controlar la temperatura superficial del océano, los cambios en las capas de hielo y monitorear gases del efecto invernadero en la atmósfera son solo algunos de los datos que se pueden obtener a través de los satélites. Para analizar cómo esta tecnología se puede transformar en un aliado nuestro para cuidar el planeta, estamos para conversar con Roberto Rondavelli, investigador del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia CR2. Roberto, bienvenido. Hola, muchas gracias. Roberto, ¿cuáles son las ventajas de esta tecnología satelital para monitorear el sistema climático terrestre? Bueno, las ventajas de los satélites son múltiples. Yo diría que la principal es la cobertura, ¿ya? Que puede llegar a lugares donde nosotros nos cuesta mucho llegar. Por ejemplo, nuestro territorio chileno es un territorio relativamente agreste, de difícil acceso en muchas partes, sobre todo la cordillera o los campos de hielo del sur. Cosas que nosotros no podemos mantener, por ejemplo, estaciones de monitoreo en lugares inaccesibles del país, que son muchos. Se pueden ver
directamente desde los satélites. Podemos ver una serie de parámetros físicos, atmosféricos, químicos incluso desde el satélite, que nos costaría mucho llegar a medir si es que tuviéramos que tener una persona ahí en ese lugar o una estación, por ejemplo, midiendo todo el tiempo. Y en ese sentido, Roberto, ¿cómo funciona esta tecnología? Bueno, los satélites partieron, ¿cierto?, como parte de la Guerra Fría, de la carrera por conquistar el espacio entre Estados Unidos y Rusia. Y por supuesto que primero su uso principal fue de telecomunicaciones, pero pronto se dieron cuenta que poniéndole cámaras, ya primero cámaras como cámara fotográfica, se podía ver la Tierra y se podían ver cosas que no habíamos visto nunca, como por ejemplo la cobertura de nubes desde arriba, ¿sí? Y de a poco esos satélites fueron mejorando y caen en general en dos categorías. Uno son los satélites que tienen órbita polar, que básicamente recorren la Tierra cruzando los polos, ¿ya? Están todo el tiempo dando vueltas mientras la Tierra gira, el satélite da vuelta y va cubriendo distintas zonas del planeta en ese giro. Y los otros satélites son satélites que van muy arriba, a 36.000 kilómetros desde la superficie más o menos, que son los satélites geoestacionarios, que esos satélites pueden estar siempre mirando la misma cara de la Tierra todo el tiempo, ¿ya? Y eso permite que podamos ver, por ejemplo, cómo evolucionan ciertas cosas en la atmósfera y nos permite entender, por ejemplo, qué está pasando con un sistema del tiempo. Vemos acercarse la lluvia, las nubes, nos ayuda a pronosticar el tiempo, pero nos ayuda también a entender los fenómenos y a entender la física de los fenómenos, de cómo están ocurriendo. Entonces, esos satélites geoestacionarios son una herramienta que ha ido avanzando en el tiempo y que hoy es indispensable para muchos científicos y para un montón de aplicaciones de la ciencia, también de la meteorología operacional, por ejemplo. Claro, y ambos dos sistemas se complementan. Y en ese sentido, ¿cuáles son los problemas ambientales que crees que nuestro país podría mejorar utilizando este tipo de tecnología, este tipo de información? Bueno, hay muchas cosas, uno puede dar muchos ejemplos. Yo te puedo dar ejemplos de cosas que hemos estado investigando últimamente. Por ejemplo, la formación de tornados en el sur de Chile. Yo no sé si recuerdas los tornados que ocurrieron en el año 2019. En mayo del 2019 ocurrieron una serie de tornados en 2 días de mayo en la zona sur de Chile. Esos tornados, cierto, son chiquititos, ¿ya? Son vórtices del orden de 100, 200 metros, pero viven dentro de una nube más grande, que es una nube que sí se puede observar desde el espacio. Y la verdad es que si uno tiene estas imágenes geoestacionarias y uno las está monitoreando en tiempo real, o sea, uno tiene una persona que las está mirando, uno puede ver la evolución de estas tormentas y podría eventualmente predecir o indicar esta tormenta, como se ve en el satélite, tiene más posibilidades de formar tornados que esta otra, solo por la forma de la tormenta en los distintos canales que se llama del satélite, que básicamente son distintas formas de mirar el mismo objeto. Yo te decía que primero eran las cámaras visibles como las cámaras fotográficas, pero ahora lo que hacen los satélites es mirar con distintas cámaras en distintas longitudes de onda. O sea, también estas cámaras, así como de la visión nocturna, también se pueden ocupar, por ejemplo, en un satélite y mirar la nube desde el infrarrojo en distintas longitudes de onda. Y entonces toda esa información le entrega a uno pistas de que una tormenta en particular podría, por ejemplo, producir un tornado. Y en otros casos también es posible, por ejemplo, investigar o tener data del cambio de los gases de efecto invernadero, por ejemplo. Claro. Hay satélites que son capaces de medir la composición de la atmósfera, es decir, de saber cuánto CO2, cuánto ozono hay en tiempo real. Eso permite, por un lado, identificar las fuentes, es decir, identificar cuáles son aquellos lugares en donde se están emitiendo los gases, pero además de identificar las fuentes, nos permite ver la evolución de estos químicos en la atmósfera y saber cómo van cambiando con el tiempo, cómo se van mezclando. Por ejemplo, una aplicación también muy importante, luego de los incendios del año 2017 en Chile, vimos cómo la pluma de los incendios recorrió parte del Océano Pacífico. ¿Ya? Y eso es una mezcla de partículas, aerosoles, ceniza, pero también gases, y también gases de efecto invernadero.
Entonces uno puede calcular, por ejemplo, cuál fue la contribución de los incendios de 2017 a el aumento de los gases de efecto invernadero, y esa contribución fue bastante grande. Se cree que es similar a un año de todas las emisiones de Chile de gases de efecto invernadero. O sea, los incendios que ocurrieron en enero del 2017 contribuyeron casi lo mismo que todas las otras actividades que hicimos durante un año en el caso de la cantidad de gases de efecto invernadero que emitió el país. Está importante saber que también se pueden saber las fuentes y casos así. Por otro lado, tenemos que, por ejemplo, Google Earth acaba de incorporar el Time-Lapse, que carga información de los últimos 37 años. De esta forma podemos ver cuándo ha cambiado el planeta desde 1984. Por ejemplo, en el caso de la sequía, ¿es posible ver cambios significativos desde el registro satelital? Claro, uno puede básicamente recuperar información, por ejemplo, del tamaño de las fuentes de agua. ¿Sí? Por ejemplo, hay una serie de tiempo que tengo colegas en el centro que trabajan en eso, que están mirando la laguna de Aculeo y pueden ver la evolución de la laguna en los distintos años, ¿ya? Hasta llegar al presente, en donde la laguna desapareció, ¿sí? Y uno puede ir viendo ese efecto. También obviamente uno puede ir midiendo, por ejemplo, la cobertura de los glaciares y también estudiar la cantidad de nieve que hay. Todas esas tendencias, ¿cierto?, son importantes. Hay que decir, sí, que nosotros no somos del todo independientes en esta investigación, dependemos mucho de la tecnología extranjera, ¿sí? Porque los satélites, si bien nosotros tenemos tecnología satelital, hemos comprado y tenemos satélites chilenos. También ha habido esfuerzos de la universidad de lanzar satélites propios, nanosatélites. La Universidad de Chile lanzó un nanosatélite y está pronta a lanzar otros más. Todavía dependemos mucho de las agencias externas para estos datos. Afortunadamente, las agencias externas liberan todos estos datos de manera prácticamente gratuita y nosotros nos beneficiamos con esta tecnología y podemos estudiar nuestros ecosistemas. Eso te quería preguntar, ¿cuáles son las investigaciones que se hacen en Chile? Porque la información o los datos se liberan al mundo, pero en Chile puntualmente tenemos el Suchai 1, que lo lanzó la Universidad de Chile. Estamos pronto, como tú decías, a lanzar el Suchai 2 y Suchai 3. ¿Qué información nos pueden entregar esos microsatélites? Bueno, ahí hay varios experimentos que son experimentos prototipos, ¿sí? Que pueden empezar a darnos la idea de cómo generar información más valiosa. Lo más importante de los satélites no es la información que nos van a entregar, la tecnología propia. Todavía no estamos en el nivel de reemplazar, por ejemplo, la información que nos entregan los satélites extranjeros, sobre todo los satélites de Estados Unidos, que esta es una cosa geográfica, ¿cierto? Chile está en la misma longitud que Estados Unidos y por lo tanto los satélites geoestacionarios de Estados Unidos, que son los más potentes, nos ven a nosotros también y nosotros aprovechamos esa información. Lo que te decía es que la ventaja de nuestros satélites es más bien el desarrollo de la capacidad técnica y humana que permite desarrollar mejor tecnología. O sea, esto debiera enfocarse no tanto en el resultado propiamente tal del satélite, o de la investigación que se va a hacer, que hay algunos que son importantes, incluso de manera prototipo, pero en el desarrollo de tecnología local. O sea, no es lo mismo comprar un satélite que fabricar un satélite y tener a las personas capacitadas para partir desde cero hasta ser capaces de comandar ese satélite, comunicarse, hacer las telecomunicaciones. Ese know-how que se desarrolla armando un satélite, aunque sea pequeño, esa es la gran contribución de los proyectos de nanosatélites universitarios. Perfecto, súper. Estamos terminando la entrevista, pero no quería cerrar sin preguntarte cuál es el rol que crees tú que esta tecnología va a tener en los próximos años, considerando también este escenario de crisis climática y con toda la información que tú nos comentabas que podemos obtener de ahí para tomar decisiones, para saber de dónde vienen las emisiones, por ejemplo. Bueno, la tecnología satelital es demasiado importante en el sentido que no es reemplazable por otras fuentes de información en este momento. O sea, si por algún motivo nos quedáramos sin satélite, la humanidad perdería mucha información. Y hay muchas preguntas abiertas que no se saben, que no se conocen. Por ejemplo, hay una pregunta científica que no está respondida, que es
si yo caliento el planeta en 1 o 2 grados, ¿cuánto cambia la precipitación en el mundo, en el planeta? ¿Cómo llueve en el planeta? Y eso es porque a pesar de que los satélites son tan buenos, muchas veces no logran mirar la lluvia. Y por lo tanto no sabemos cuánto llueve en grandes extensiones del planeta, sobre todo en los océanos tropicales, en donde no hay estaciones de superficie para medir la precipitación. Esa tecnología quizás le quedan algunos años para que podamos tener un satélite geoestacionario que sea también capaz de atravesar las nubes y medir la lluvia y responder a ese tipo de preguntas. Así que todavía queda mucho por desarrollar y Chile podría ser también un actor en la medida en que desarrolle su capacidad humana y tecnológica a partir de estos proyectos de construcción propia. Claro. Muchísimas gracias, Roberto, investigador del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia del CR2, por explicarnos un poco las ventajas, para las contribuciones también de los satélites y cómo podemos obtener esa información para aminorar un poco el cambio climático. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa aquí en Desafío Tierra y ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Desafío Tierra. Por la conmemoración especial del Día de la Tierra, invitamos a diferentes personas a reflexionar en torno a su relación con el planeta y a imaginar el vínculo que los humanos tendrán con el planeta Tierra en el futuro. Los invito a ver sus opiniones. Una pandemia climática y una pandemia sanitaria nos han ayudado a entender que la salud del planeta es nuestra salud. Y entender que nuestra existencia está totalmente conectada con la del resto de los organismos con los que compartimos este planeta, que nos dan oxígeno, nos dan alimentos, nos entregan agua y todo lo que necesitamos para nuestro bienestar. Pero como especie humana no tenemos otra salida que usar la tierra, el mar y el aire en forma sustentable. Ser más consciente que para vivir necesitamos menos, necesitamos poco, y que si todo el mundo viviera con el estilo de vida que tenemos, cuestionarse eso, probablemente el planeta ya no existiría. La biodiversidad que nos sostiene está muchas veces en nuestras manos. Por lo tanto, como tal, debiéramos tener ese sentido de responsabilidad día a día. Y tomar mini compromisos para cambiar uno o más hábitos. Este es el momento de atreverse a hacer las cosas de manera distinta. El futuro es cerca y tenemos que estar muy encaminados para hacer una economía baja en carbono, pero también necesitamos cuidar la naturaleza que nos queda, tenemos que recuperar aquellas cosas muy importantes que perdimos. En el futuro yo me imagino que los países no se van a medir su éxito a través del PIB, a través del Producto Interno Bruto en dólares, sino más bien en la capacidad que hayan tenido para conservar sus ecosistemas y para asegurar la vida de las futuras generaciones. Como cada semana le planteamos un tema ambiental a diferentes candidatos constituyentes. En esta ocasión les preguntamos sobre la importancia de la transparencia en la información ambiental. Veamos qué respondieron. El acceso a la información ambiental es una pieza clave de lograr una mejor democracia. Tenemos una deuda histórica en la región latinoamericana y especialmente en Chile de la relación que hemos logrado establecer entre los conflictos ambientales y la ciudadanía. Su participación es crucial y es por eso que hoy en día existe un acuerdo llamado el Acuerdo de Escazú, que a pesar del consenso del mundo ambiental y de la ciudadanía, el gobierno actual rechazó unilateralmente. Es por eso que consideramos súper importante llevar esto a la Constitución como un derecho, pero además complementarlo con el principio de justicia ambiental, la descentralización y mecanismos de democracia directa. El cambio de Constitución debe garantizar la búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible. Y esto no será logrado si no mejoramos el acceso a una educación ambiental. Para acabar con el extractivismo depredador de ecosistemas, debemos sociabilizar la necesidad urgente de la protección de nuestros recursos naturales. Es por eso que desde todos los territorios de Chile debemos apostar a fundar los cimientos de la nueva Constitución sobre los principios de la sostenibilidad de la vida. La información ambiental de un país es absolutamente fundamental porque favorece la decisión democrática sobre el patrimonio ambiental y la naturaleza, facilita tomar decisiones justas sobre el uso y la distribución
de los bienes comunes y al mismo tiempo de los beneficios que estos reportan a la sociedad y a la economía. Y finalmente permite que la sociedad pueda fiscalizar el estado de los bienes comunes, la asignación de esos bienes y cuál es la situación económica de cantidad y calidad de estos bienes de los cuales depende el desarrollo nacional. El cortometraje que narra las secuelas en los conejos por el testeo animal, llamado Salvemos a Ralph, ha generado polémica en distintas partes del mundo. Esta y otras noticias en los breves de Desafío Tierra. Japón ha aprobado un controvertido plan para liberar al mar más de 1 millón de toneladas de agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima, que quedó destruida por un tsunami en 2011. El agua será tratada y diluida para los niveles de radiación estén por debajo de los aceptables para el agua potable. Pero este plan es rechazado por algunos habitantes, la industria pesquera, así como China y Corea del Sur. El gobierno japonés dice que el revertimiento de agua que se usó para enfriar el combustible nuclear comenzará en el 2023 y que se desarrollará muy poco a poco a lo largo de 30 años. Los cineastas y estrellas de cine de Hollywood han unido fuerzas con Humane Society International para producir un poderoso cortometraje animado en stop motion, Say Ralph, un falso documental que se ha vuelto viral en redes sociales y evidencia las crueles consecuencias del testeo en animales o experimentos. Now I know it looks bad, but the way I see it, I'm doing my job. Su protagonista se llama Ralph, un conejo que se deteriora poco a poco a raíz de las constantes pruebas sobre su cuerpo. Aunque está prohibida en 40 países, la práctica sigue siendo legal en la mayor parte del planeta, incluido Chile, e incluso está regresando en muchas regiones, sometiendo una gran cantidad de animales a experimentos dolorosos. That's all right. Is this better? Un grupo de científicos del MIT lanzó una increíble pieza musical de un género completamente nuevo, la música de araña. Para lograr esta composición, el equipo escaneó en 3D telas de araña para luego importarlas a un entorno viral. Esto permitió manipular las telas de diferentes maneras y convertir las estructuras en cualidades acústicas musicales. Una meta futuro de los científicos es tocarlo para un público arácnido y estudiar las vibraciones musicales que pueden dirigir el comportamiento de las arañas. Ya estamos finalizando este nuevo episodio y como siempre los queremos dejar invitados a que revisen todas las plataformas de Desafío Tierra para que se enteren sobre estas y otras noticias de medio ambiente. Sigan en la sintonía de CNN Chile, que nosotros nos encontramos en un próximo episodio.